Hoy quiero compartiros una palabra acerca de los procesos, ¿vale? ¿Qué es un proceso? ¿Os suena? Algo que va evolucionando, debería, sí. Un proceso normalmente es una etapa o una fase, ¿verdad? Que tenemos que pasar por ahí para llegar, más que eso así todo, ¿no? Que tenemos que pasar por ahí para llegar a un fin, a un lugar, a una meta, a un propósito, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar del proceso, no del propósito, no de la meta, sino del proceso. ¿Por qué? Porque por el proceso vamos a pasar todos. Y yo creo que muchas veces pasamos por muchos procesos. Yo creo que a lo largo de la vida podemos pasar por diferentes procesos. Unos más largos, unos más cortos, unos más difíciles, otros más llevaderos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene que hacer un examen, pues tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Los que están estudiando, ¿el proceso cuál es? Que tienes que estar estudiando bastante tiempo, esforzarte, sacar tiempo, quitarte de otras cosas, ¿verdad? Y entonces luego llegas al examen. Pero el proceso de estudiar no suele gustar, ¿verdad? No sé tú, pero a mí me encantaría aprender inglés súper bien sin tener que pasar por el proceso de tener que aprenderlo. Simplemente llegar, de golpe un día tengo el fin, ¿no? La meta, sé inglés. No, pero hay un proceso ahí que tienes que pasar. Y a algunos les cuesta más, a unos les cuesta menos, ¿verdad? Yo hace justo un mes y una semana, todo esto fue de un pensamiento que cuando estaba en el hospital, hace un mes y una semana estaba dando a luz. Entonces, fue un proceso que yo tuve que pasar, ¿verdad? Como todas las mujeres, no es nada del otro mundo, pero es un proceso más. Pero yo me acuerdo que estaba ahí en la cama del hospital y a mí se me hizo eterno. Los que lo sabéis, estuve 2 días enteros para dar a luz. Y en ese proceso, el que tenía que esperar, claro, el fin que era tener a mi niña, pero el proceso se me hizo, seguro que se me hizo larguísimo esta vez, más que el primero. Se me hizo muy largo, se me pasaban las horas, madre mía, parecían eternas. Yo cada 2 por 3 miraba el reloj, claro, pasaban 2 minutos, 3 minutos, yo digo, madre mía, ¿cuándo viene ya? ¿Cuándo empieza todo, no? Y llegó un momento que ya tenía muchísimo dolor. Entonces, primero fue la desesperación de tardaba el tiempo, y yo veía que no daba luz. Lo mío fue provocado. Entonces, claro, a mí me iban dando pastillas y yo veía que no racionaba, y pasaba el tiempo. Luego, cuando empecé a racionar, empecé a tener mucho dolor. Luego, como se supone que iba a ser cesárea, ya casi que lo sabían seguro, tampoco me dejaban comer. Entonces tenía mucha hambre. Y entonces era un cúmulo de cosas que pasamos todo el día y me dijeron, hasta mañana no vamos a hacer nada. Así que tienes que pasar la noche como puedas. Claro, mi marido más o menos pudo dormir, pero yo estaba en la litera del hospital así, desesperada, porque durante toda la noche no me iban a hacer nada, ¿no? Y entonces se me hacía muy largo, la verdad que lo pasé mal. Lo pasé mal. E incluso me pasó que ya sabía que iba a ser cesárea. Y yo decía, bueno, si sabéis que va a ser cesárea, venga, pues meterme ya y abrirme, ¿no? Yo ya estaba dispuesta, yo estaba tan desesperada que me daba igual la cesárea, el dolor de después, lo que fuera. Y todo el rato yo tenía un matrón y cada vez que venía el matrón, yo decía, ¿ya? ¿Me metís ya? Y me decía, pero así exagerado, lo puede escribir mi marido. Me decía, no, porque tenemos que seguir un procedimiento, tenemos que esperar más horas. Y yo, vale, a la hora, cada vez que volvía, cada 2 por 3 te vienen a ver, ¿no? Me venían a mirar y yo seguía igual. Y yo cada vez con más dolor, ¿ya? ¿Me podéis meter ya? No, todavía no. ¿Pero a qué estamos esperando? No, todavía no, tienes que esperar. Pasaba 1, 2, 3 horas y yo ya estaba hasta enfadada con el matrón. Digo, pero si yo tengo que decidir, decía, pero si yo puedo, pero si es que yo ya sé que es cesárea, vámonos ya al quirófano. Que no. La última vez que se lo dije todo el día. Cada vez que venía yo se lo decía, protestaba, ya me enfadaba con mi marido y digo, pero diles algo, diles que me operen ya, diles que... Estaba desesperada. Y la última vez que se lo dije, el matrón se enfadó conmigo. Dijo, pero mujer, tú no entiendes que yo no te puedo pasar por alto, que tienes que pasar por un proceso, es que no te lo podemos adelantar. Y ya me lo dijo tan enfadada que ya hasta me quedé corta.
porque el pobre de tantas veces que se lo dijo, ya hasta se enfadó conmigo y me dijo, ya no me lo digas más, tienes que aguantar. Nada, tengo que esperar hasta la última hora y después cesárea, ¿no? Y os aseguro que mientras estaba pasando esa noche, lo estaba pasando muy mal, estaba en la litera, de verdad que hubo un momento que yo decía, lo único que deseo es ver a la niña ya. Yo lo único que quiero es tener a la niña en brazos. Ya me da igual la operación, la cesárea, si no, me da igual que me traigan ya a la niña, ya está. Yo quería ver la niña y que pasara ya ese dolor, que fuera rápido, ¿no? Y de verdad que yo, así en ese momento estaba pensando, ¿cuántas veces queremos lo queremos las cosas ya, ¿no? Queremos el fin, queremos la meta, sin pasar por el proceso? Y yo veía como que Dios mismo me estaba diciendo, pero es que si no el proceso no va a tener a la niña. Es que tienes que pasar por aquí para al final tener algo que es muy bueno, que es un regalo, pero el proceso te lo va a tener que comer. Y de verdad que me hizo pensar, porque bueno, eso era algo muy, muy visible, todos sabemos, un parto, cómo funciona, luego va a tener la niña. Pero de verdad me hizo reflexionar, ¿cuántas veces yo en muchas áreas quiero algo y lo quiero ya, y lo quiero a mi manera, y lo quiero cuando me va bien, o algo que es muy bueno, pero no quiero esforzarme en ese proceso? Entonces hoy vamos a hablar de los procesos. Los procesos son tan importantes, no me los puedo saltar. Yo no puedo decir, quiero esta bendición del Señor. Sí, pero a lo mejor para esa bendición tienes que pasar un proceso. Y queremos lo otro sin el proceso. O a veces queremos alcanzar cosas, queremos cambiar, queremos ir a mejor, queremos madurar sin pasar por el proceso. No, el proceso es súper importante. Y ahora vamos a ver el porqué, ¿vale? Y vamos a aprender a amar los procesos, que es muy difícil, pero vamos a entender que tienen un propósito, tienen un porqué. En Génesis 37, no lo vamos a leer, pero ahí sabéis que está la historia de José. Y no hace mucho también prediqué de José, ¿no? Pero José pasa por diferentes procesos en su vida. Un primer proceso fue cuando él se da cuenta, ¿no?, de que todos los hermanos lo odian, que todos los hermanos tienen envidia, que van a por él, que no se quieren juntar con él, ¿verdad? Ese es un proceso que él tiene que pasar, ver cómo su propia familia lo rechaza, ¿verdad? Va a por él. Más adelante tiene otro proceso, que es cuando ellos lo tiran a una cisterna, a un pozo. Imaginaos también, ¿no?, qué duro. Oye, José, entre comillas, no había hecho nada malo. José simplemente estaba pasando otro proceso. Estaba en el pozo. Sus hermanos lo habían abandonado ahí. Él quizá sintió miedo, sintió que lo podían matar, Era un proceso que también tenía que pasar. Más adelante lo venden y está en casa de Potifar. Y empieza a ser un sirviente, ¿verdad? Va ascendiendo. Él pasa otro proceso de vivir como esclavo, como un siervo, de tener que trabajar para el amo, para alguien que no era de su familia, en una nación extranjera. Él se esfuerza y luego ¿qué pasa? Casi lo intentan, ¿verdad?, hacer que peque, hacer que lo tientan, y tiene que salir huyendo y encima es culpable, y una vez más pasa por otro proceso. Un proceso de ver situaciones a su alrededor que le estaban causando dolor, que le estaban causando angustia, y él tener que soportar ese proceso. Por último pasa otro proceso, que es cuando él está en la cárcel, ¿verdad? Injustamente tener que estar en la cárcel, volver a empezar desde cero, y vemos que gracias a Dios le va mejor, ¿no? Pero es otro proceso que tiene que pasar. ¿Qué quiere decir? Que en cada momento de su vida, cuando pasaban procesos, eran cosas, eran momentos en los que él tenía que sufrir algo, pero iba aprendiendo, iba escalando, iba madurando. Finalmente, ¿dónde acaba José? José acaba siendo el segundo de Egipto, en la mano derecha del faraón, ¿verdad? Y luego vamos a meternos un poquito más en su vida, pero vemos que él realmente consigue un puesto increíble, un sitio de muchísimo nivel, pero no hubiera llegado allí si no hubiese sido por cada proceso. El carácter de José fue formado en los procesos que fue pasando, ¿verdad?
Pero en ningún momento del capítulo 37 nunca vas a ver una sola queja de José. Entonces, un número 1 podríamos decir que es entendiendo que estoy pasando por un proceso. Yo no sé si tú estás pasando ahora mismo por un proceso o lo has pasado, seguramente pasarás más. Pero una cosa que tenemos que aprender es darme cuenta de que estoy pasando por un proceso. Cuando venga una dificultad a mi vida, si tú estás con el Señor, estás haciendo las cosas bien, pero empiezas a tener un problema, empiezas a pasar por una prueba, por una situación, las cosas se ponen difíciles, tú puedes empezar a cambiar tu mente y decir, bueno, espera, quizás estoy pasando por un proceso. Igual que José, hay situaciones en mi vida, pero estoy pasando por un proceso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que podemos o nos puede ocurrir es empezar a desanimarnos, a fijarnos en el problema, a fijarnos en la situación, a fijarnos en lo que tenemos alrededor de nuestra vida. Y eso puede hacer que sea un peso tremendo. Puede hacer que nos impacientamos, como me pasaba a mí en el hospital, ¿no? Puede hacer que deseemos ya pasar por eso rápido. Puede hacer que estemos deseando, uy, ¿por qué tengo que estar sufriendo? Uy, ¿por qué tengo que aguantar esto? Uy, ¿por qué me pasa esto a mí? No es lo mismo si paso por esta situación diciendo, bueno, es un proceso. Esto no es para siempre. Es un proceso, es una etapa, es una fase. En ese sentido, los miércoles llevamos varias semanas que estamos hablando sobre cuidar nuestra mente, ¿verdad? La que estáis los miércoles sabéis que estamos hablando de cómo cambiamos nuestros pensamientos por pensamientos de Dios. Cómo cuidamos nuestra mente, salud mental. Porque muchas veces tendemos a tener ciertos pensamientos y nos llevan para mal. Entonces es el esfuerzo, el ejercicio de constantemente revisar mi mente, renovar mi entendimiento y empezar a decir, Señor, voy a empezar a pensar las cosas buenas, las cosas agradables, voy a pensar en tu voluntad, en todo lo bueno, en todo lo perfecto, que es lo que la Biblia nos dice que hagamos, ¿no? Entonces, la Biblia nunca nos ha dicho, no vas a pasar por ningún problema, no vas a pasar por ningún proceso. No, dice, vas a pasar, pero Dios también nos dice, aprende a pensar en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo perfecto, en todo lo que viene de Dios. Pero una cosa muy buena, y me gustaría que buscáramos en el libro de Daniel, capítulo 3, podríamos buscar, y hay muchas historias en la Biblia que nos hablan de procesos, nos hablan de situaciones que los hijos de Dios tuvieron que vivir muy difíciles, muy fuertes, y cómo ellos aprendieron a confiar en Dios. Pero vamos a leer en el capítulo 3 de Daniel, en versículo 19 en adelante. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó al horno calentarse 7 veces más del acostumbrado. Anteriormente la historia está hablando de que el rey Nabucodonosor levanta una estatua gigante y obliga a que todo el mundo se arrodille y adore a la estatua. Pero estos 3 hombres estaban siguiendo a Dios y dicen, nosotros no nos vamos a doblegar, nosotros no nos vamos a arrodillar, no vamos a adorar a otro que no sea Dios. El castigo era echarlos a un horno de fuego, enteritos. Lo iban a meter dentro de un horno de fuego. ¿Vale? No era cualquier cosa. Pero ellos permanecieron, ¿no? Entonces, hay unos que son unos chivatos y le dicen al rey, oye, estos tres no te quieren adorar. No se quieren rendir delante de ti, no se quieren arrodillar delante de la estatua. Y entonces, por eso dice que el rey Nabucodonosor tiene tanta ira y manda a encender el fuego. El versículo 20 sigue y dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego,
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas, que se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta aquí. La historia esta es increíble. Si hiciera una película sería como de ciencia ficción, ¿verdad? Imagínate un horno gigante, un horno como una habitación gigante, que estaba ardiendo con muchísimo fuego, con una temperatura altísima, imposible sobrevivir. Dice que el fuego era tan fuerte que los soldados que cogían a estos hombres y los intentaban meter al horno, simplemente por estar ahí cerca, murieron. Murieron a causa del calor y del fuego tan fuerte que tenía ese horno. Simplemente estar cerca del horno. ¿Entendéis? Imagínate, dentro imposible del todo. Y dice que esos 3 fieles que renunciaron a adorar a otro Dios que no fuera el Dios, dice que los echaron. Ellos dijeron: está bien, echadme. Pero es curioso que dice una cosa, dice que los ataron. Y lo dice en 2 ocasiones. Que ataron sus cuerpos, sus manos, y los echaron al horno de fuego, atados. Y digo, qué absurdo, ¿no? ¿Para qué te atan si te van a meter dentro de un horno? Pero bueno, dice que los ataron y los metieron. ¿Y qué es el gran milagro? Dice que mientras pasaba el rato, veían que esos no morían, empiezan a fijarse y ven 4 personas en vez de 3. Habían metido 3, ¿no? Dice, ¿pero habéis metido 3? Sí, hemos metido 3. Dice, pues hay 4. Y cuando más miran de cerca, dice, parece un Dios. ¿A quién se estaban refiriendo? ¿A qué crees que estaban viendo ahí? Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba en medio de ellos. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que en el proceso que tú estás viviendo, no lo pasas solo. Dios está en medio del proceso. Quizás no lo vemos. Yo creo que Sadrach, Mesach y Abednego, antes de entrar al horno, ellos fueron fieles. Ellos entendían que era un proceso, que iba a ser muy duro, no sabían cómo iba a terminar. Ellos iban al horno de fuego entendiendo que, bueno, si morimos, morimos, pero por el Señor morimos. No sabían cómo iban a pasar. Y yo creo que en ese momento ninguno estaba viendo a Dios. Ninguno estaba sintiendo nada. Imagínate si llegaran entre ellos a hablar y a charlar y a pensar, bueno, ¿qué creéis? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo me siento muy mal. Yo siento un miedo, y otro dirá, pues yo siento un calor del horno ahí al lado, y yo siento una presión del pueblo, de la sociedad. Si os fijáis, en ningún momento hablan de sus emociones, ni de su sentimiento, ni de su voluntad. En ningún momento dicen que no tengan miedo. Ellos simplemente dijeron, yo tengo que ser fiel a Dios. Y si tengo que pasar por aquí, pues o Dios me libra o poner a cabo. Pero por aquí voy a pasar. Ellos se mantuvieron fieles. Pero en el horno, cuando estaban en el proceso, en el momento más duro del proceso, ahí se veía que Dios estaba con ellos. Y era algo físico, veía una persona más, un cuerpo más. ¿Cómo tendría que haber sido? Quizás, imagínate el segundo antes de que te metan al horno. Qué difícil. Cuando tú dices, pues, pero Dios, ¿vas a hacer algo o no vas a hacer algo? Porque estoy aquí a un segundo ya, a un segundo de que me lance.
qué tensión, qué nervios, qué miedo deberían haber pasado, ¿verdad? Pero cuando ya estaban dentro del proceso, dentro del horno, con todo el fuego, con toda la calor, dice que andaban dando vueltas. No estaban chillando, no estaban sufriendo. Estaban en medio del proceso, pero estaban viendo que Dios caminaba con ellos. Eso tiene que ser increíble. Entonces, quédate con eso. Primero, vamos a entender que hay procesos por los que tenemos que pasar, que son etapas, son fases. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar en medio de nosotros. Y si tienes que pasar por un fuego, es que Dios va a estar ahí con nosotros. Incluso a veces momentos que podemos verlo, que podemos sentir su presencia, podemos sentir, a lo mejor en el momento más difícil vamos a poder sentir que Dios nos dice algo, que nos recuerda una palabra, un salmo, una canción. Vamos a sentir que Dios está con nosotros. Pero para eso hay que pasar el proceso, ¿verdad? Hay una cosa que me gustó mucho, que dice que lo saca. Cuando el rey se da cuenta de lo que está ocurriendo y se da cuenta, fijaos que aún el mismo proceso sirve para que otros crean en tu Dios. ¿Cuántas veces uno puede pasar por un proceso y no se da cuenta que quizás tu vida puede ser testimonio para otros? Cuando te estás pasando por un momento muy difícil y no te desesperas porque dices, sí, estoy pasando mal, pero estoy descansando en Dios. O sí, estoy pasando por este momento, pero yo sé que Dios puede librarme, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me espera aquí, yo sé que Dios me está ayudando. Eso es de testimonio para otros. Al rey Nabucodonosor le pasó eso. Por el proceso de otros, el rey Nabucodonosor dijo, teníais razón. Y dice, sacadlos, sacadlos. Y dice que cuando los sacan, ¿sabéis qué es lo que no tenían? Las cuerdas. No tenían las ataduras. Aquellos que les habían querido atar otros, ¿verdad? Aquellos que querían ser un impedimento para ellos, gracias al proceso, a ese fuego, ellos fueron libres, pero además no tenían ya ataduras. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces tenemos que, como decíamos con la mujer, oye, vamos a trabajar nuestra mente. Quizá el proceso hay momentos que no es fácil, pero si yo empiezo a pensar, bueno, estoy en un proceso y además pienso, oye, yo a lo mejor no veo lo que va a pasar, pero yo sé que esto me va a ayudar e incluso me puede hacer trabajar mi carácter, mi vida, mi relación con Dios y me va a quitar ataduras. ¿Cuántas veces un proceso te enseña cosas? Te moldea, o te recuerda cosas, o te hace valorar otras cosas. El proceso también va a hacer que Dios pueda quitarte ataduras de tu vida, si tú eres capaz de pasar por ahí. En Isaías 43, 1 y 2, eso lo conocemos creo que casi todos, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y eso lo podemos recoger nosotros como una promesa para nuestra vida. Este es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Padre fiel, bueno, que nos cubre con su gracia. Tenemos que entender, oye, vamos a hacer ese ejercicio, porque por mal que lo pase, la Biblia dice, vamos a pasar por situaciones, ¿verdad? Hemos dicho, podemos quizás pasar a veces por fuego, quizás a veces por aguas, quizás a veces por momentos muy difíciles, pero ha dicho que no va a haber nada que nos supere. Ha dicho que en medio del fuego, en medio de esa situación, Dios va a estar contigo. ¿Verdad que no es lo mismo que la frase de esa manera? Cuando te viene un problema dices, sí, madre mía, parece que me voy a hundir aquí. Me voy a hundir. Ya no puedo más, no lo voy a poder soportar. Pero dices, oye, esto es lo que yo siento. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice que no, vamos a pasar por fuego y no me voy a quemar. Que voy a pasar por aguas y no me voy a hundir, no me voy a ahogar. Esto no es el final, es un tiempo.
Es un tiempo solamente de prueba. Volviendo un momentito a la historia de José, en Génesis 45:5, vamos a ir más allá. No solamente vamos a pensar, esto es un proceso, no solamente vamos a pensar, en medio del proceso, yo voy a ver a Dios, o Dios tiene el control, sino un poquito más. En Génesis 45:5, cuando José ya está gobernando, ya parece que ha pasado todo en su vida, ¿verdad? Parece que ha superado tantas cosas, es capaz de superar el odio de sus hermanos, es capaz de superar la injusticia de que digan que ha hecho algo y no lo ha hecho, es capaz de superar la cárcel y salir de allí airoso. Ahora tiene un buen trabajo, ahora la vida le va bien, ahora todo le sonríe y de golpe su pasado viene a tocarle a él. Y como que dice, ¿te pensabas que estabas bien? Pues ahora llegan otra vez tus hermanos, aquellos que te han vendido, que te han dado por muerto, que te han separado de tu familia, de tu padre que te quiere tanto, de tu tierra, de tu gente, de tu hermano. Uy, ahora cómo reaccionamos. ¿Sabéis cómo vemos el proceso de José? Es cómo contesta cuando lo ve. Cuando él tiene todo, yo creo que cualquier otro dice, ah, sí, ahora venís. Ya verás, tú siendo yo el segundo de Faraón, me voy a vengar y además tengo toda la autoridad, te meto en la cárcel, te quito todo, te separo yo a ti de tu padre. Podría haber reaccionado así. Después de tantos años, todo eso lo que le hicieron pasar por culpa de eso, de esa envidia que le tenían, ¿no? Pero en Génesis 45:5, cuando ellos se dan cuenta de quién es, yo creo que les da miedo. Y les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué cosa, ¿no? Ver a tu enemigo ahí y decirle, que no te sepa mal, que no te sepa mal haberme vendido, haberme hecho pasar por todo esto, que no te sepa mal, porque gracias a eso, dice, estoy aquí para preservar la vida. ¿Cuál era la función de José? Que venían años de mucha sequía después, de hambruna, y dice que él era el responsable, ¿verdad? De primero guardar todo el alimento, de organizarlo, de racionarlo para luego evitar esa hambruna. Y gracias a que él hace eso, mucha gente se salva, mucha gente va a tener comida durante muchos años, no se viene abajo la nación, pero sobre todo su propia familia, cuando hay esa hambruna, viene a pedir ayuda y él puede ayudar a su propia familia. Y quizás él no lo había pensado nunca. Entonces, vemos que José ha sabido pasar por un proceso y salir airoso. ¿Por qué? Porque es capaz de ver lo bueno. Y eso es algo que también tenemos que aprender. Cuando estés pasando por un proceso, vamos a aprender a fijarnos en lo bueno. Y eso en la práctica muchas veces parece algo sencillo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que decir, bueno, si algo no sale como tú quieres, puedes decir, bueno, Dios sabrá. Si algo quizás te lo hubieras hecho de otra manera y al último minuto se te cambian los planes, bueno, el Señor tiene todo bajo control. Cuando tú te esfuerzas por algo y de golpe se derrumba y el aprender a decir, bueno, estoy en un proceso, Dios está aquí, Dios, aunque no lo veas, está en control, me acompaña en este proceso, pero aprender a ver lo bueno. Bueno, el Señor va a hacer algo con esto. Esto parece muy fácil, ¿verdad? Pero cuando te viene una enfermedad o cuando te echan de un trabajo, hace poco una persona me dijo de un trabajo que le había salido y lo estaba buscando, le salió un trabajo y justo ella misma cuando me lo comentaba me decía que era un trabajo que quitaba la vida, ¿no? Porque eran muchísimas horas, no iba a poder venir a ninguna reunión, no iba a poder hacer nada, estaba pasando por una situación muy complicada, no va a poder descansar, va a tener que estar encerrado en el trabajo.
Y dijimos, bueno, pues ora, ¿tú estás segura de eso? Ora. Pues tú tienes que pensar también en ti y también en tu salud mental y en poner en orden tu vida y en buscar a Dios ahora, en este tiempo. Bueno, me dijo, vale, voy a orar. Al día siguiente me llamó desesperado. Dice, es que estaba yendo a ese trabajo, me llamaron de otro, y entonces dejé uno por el otro y al final me he quedado sin ningún trabajo. Y claro, ya, ¿qué es lo que hacemos todos? Nos ponemos nerviosos. Y le dije, ¿pero tú habías pedido ese trabajo? No. ¿Te urge? No. Y me dice, no, lo cogí porque me llamaron. Y digo, bueno, pues tú sabes que puedes escoger. Que si no te hace falta, si ahora mismo estás pasando por un proceso, si ahora mismo quieres hacer ciertas cosas en tu vida, también en lo personal, y este trabajo te iba a quitar de todo, digo, pues oye, vamos a pensar que Dios ha provocado todo esto para que no tuvieras ese trabajo. Si ese trabajo tú has orado, que si te va a hacer para mal, si va a ser un impedimento para buscar de Dios, si va a ser un impedimento para que tú estés tranquila, que Dios te lo quite. Y digo, pues ya está, te lo ha quitado. Tú se lo has pedido, pues ya está. Pero, ya me gustó que se dijo, ay, pues es verdad. Y digo, bueno, pues vamos a aprender, ¿entendéis? Vamos a aprender. Oye, que a lo mejor las cosas no salen como esperamos, pero vamos a confiar y vamos a veces a decirlo en voz alta. Señor, tú tienes el control. Señor, tú sabes por qué pasa esto. Si no, quizá no te salen los papeles ahora. Señor, tú sabes. Si quizá el trabajo que tú esperabas de golpe te echan de la noche a la mañana y dices, ¿y ahora qué? Señor, vamos a confiar. Señor, tú sabes por qué. Tú sabes por qué pasan las cosas. Entonces, me gusta que José, con todo lo que pasó, se fijó en lo bueno. No en lo malo, en lo bueno. Porque de malo tenía mucho, ¿no? Podría haberse fijado en lo malo. Señor, y ahora encima me vas a decir que los perdone. Podría haber puesto eso. Encima, con todo lo que me han hecho, como me han abandonado, ¿cómo les voy a ayudar ahora? Pues si son mala gente, si son pecadores, si son... No, él aprendió a fijarse en lo bueno. El proceso le enseñó eso, a fijarse en lo bueno. En Génesis 41, 52, dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Perdón, 41, 52, ya que yo creo que será. Capítulo 41, versículo 52. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra y en mi aflicción. Y con esto ya quiero ir acabando. Cuando ponían nombres a sus hijos, normalmente tenía un significado muy importante, que les marcaba la vida al hijo o que ellos querían poner ese nombre por algo que había sucedido. Entonces me gusta que tiene un primer hijo, que el primer hijo sí podríamos hablar mucho, un culto entero, porque el primer hijo significaba, era Manasés, y significaba el que me hace olvidar. O no, más bien dice, he olvidado, significa, he olvidado. Entonces es muy curioso que a su primer hijo, después de todo lo que pasa, su nombre es he olvidado. ¿El qué? Todo lo malo que había pasado, todo lo que le habían hecho. José entendía que si no olvidaba, no iba a poder seguir con su vida, ¿verdad? Pero eso ya es para otro día. Pero el segundo hijo, quiero que nos quedemos con ese significado. Efraín significa el que me hace fructificar en medio de la aflicción. ¿Qué tiene que ver esto con el proceso? ¿Cómo acababa el proceso? Él entendió que aún en medio del dolor era bendecido. Si os acordáis, cuando estaba, por ejemplo, en la casa de Potifar, ¿qué pasaba con José? José entró como un criado más. ¿Cómo, cuando estaba ya saliendo, en qué postura estaba él? El mayordomo, el más, ¿verdad? El que estaba a cargo de todo. Después del señor de la casa, era, por así decirlo, el encargado. Y él estaba dirigiendo un montón de gente, dirigía todo, cómo funcionaba la casa, todos los sirvientes, todo. ¿Qué quiere decir? Que aún en medio del dolor, aún en ese momento estaba como esclavo, aún en medio de eso,
Dios hacía que él fuera bendecido y bendecido y bendecido y acababa siendo de los más altos, aprendiendo por el proceso. Cuando está en la cárcel le pasa exactamente igual, es que lo llevan a la cárcel injustamente. Hombre, el primer día no estaba encargado, el primer día estaría como el último que metieron ahí y supongo que con miedo porque era un chavalín y con miedo de que le hicieran algo, con miedo de quedar ahí en el olvido, de que nadie más, ¿verdad? Pero aún en medio de la cárcel, aún en medio de ese ambiente, en medio de todo lo malo que puede haber allí, dice que también Dios empieza a bendecirlo y acaba siendo también el segundo, después del carcelero, era el como encargado también. Empezaba a hacer cosas y acababa siendo tan bendecido. Lo es curioso que allá donde iba José, primero entendía que era un proceso, no se desesperaba, aunque seguramente lo pasó muy mal, ¿verdad? Pero entendía que Dios estaba con él, entendía que tenía un propósito, pensaba siempre en lo mejor. Porque mira, no acabó siendo encargado ni en la casa de Potifar, ni en la cárcel, así de casualidad. Era que aún en medio de lo malo que estaba pasando, todavía dentro del problema, él siempre buscaba lo mejor. A mí me encarcelan injustamente y me echan el agua. Y empiezo a pensar en todo lo malo, y empiezo a pensar en cómo salir de ahí y me desespero. José, lo único que sabemos es que fue bendecido. ¿Pero por qué? Porque se ponía a trabajar. Buscaba lo mejor en cada situación. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer con excelencia. ¿Que me toca estar de criado? Pues lo vamos a hacerlo bien. Y Dios lo bendecía. ¿Que me toca estar encarcelado? Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Voy a colaborar, voy a ponerme a trabajar. Que buscaba siempre lo mejor en cada situación. Y eso hacía que Dios acabara bendiciéndolo sí o sí. Y al final vemos dónde acaba, ¿no? Todo ese proceso. Pero la última perrita es lo que hace con el segundo hijo, ¿no? Él hace un recuento y recuerda, dice, después de lo que he pasado, me fijo en lo bueno. Y el ponerle el nombre a su hijo era, cada vez que iba a hablar con el hijo, cada vez que lo llamaba, era el recordar constantemente, recordar, en medio de mi dolor, en medio del proceso, en medio de la situación difícil, Dios me ha dado fruto. Porque eso es el fructificado. Es que Dios me ha bendecido, Dios me ha dado fruto. Entonces él aprendió esa lección tan fuerte, ¿verdad? Y eso le siguió toda su vida. De poder decir, de este proceso voy a pasar un fruto. Entonces, una de las cosas que nos tiene que hacer pensar también, mira, el proceso lo vas a pasar igual. Te guste o no te guste, vas a tener procesos en tu vida. La cosa es, ¿cómo quieres pasar ese proceso? ¿Lo quieres pasar de cualquier manera? ¿Lamentando, llorándote? ¿O puedes empezar a cambiar el chip y decir, Señor, ayúdame a que cuando pase por el proceso, recordar, tú estás en medio del proceso. Luego, tener en cuenta, Dios, tú ayúdame a pensar lo bueno. ¿Qué bueno puedo sacar de esto? Uy, pero se me he quedado sin trabajo. Vamos a pensar en lo bueno que puede salir de esto. ¿O qué plan tiene Dios quizás? Uy, pero me ha salido lo otro. Uy, pero me han hecho esto. Uy, pero lo estoy pasando mal. Sí, pero vamos a aprender a pensar en lo bueno. ¿Qué es lo que Dios tiene pensado con esto? Porque siempre que pase algo es porque Dios tiene un plan. Siempre. No lo vemos, pero Dios tiene un plan. Y por último, a darnos cuenta de una cosa muy importante. No vas a tener fruto si no pasas por el proceso. Igual que algo tan práctico, yo no voy a tener una hija si no paso por el tema del parto, ¿verdad? Imagínate, yo quiero tener un hijo, pero no quiero parir. No, pero yo quiero un hijo porque deseo un hijo, porque me encantan los niños, pero yo no quiero parir. Es imposible. Te puede ir mejor, peor, más largo, más corto. A cada uno le toca como le toca. Pero sin el proceso no vas a tener el fruto. ¿Y sabes qué pasa? Que hay gente que quizás está pasando por un proceso y lo pasa una y otra vez y no consigue acabarlo. Quizás porque estamos tan pendientes del problema, del proceso. ¿Sabéis una cosa que hacía muy buena el rey David?
El rey David podemos aprender mucho de los salmos porque constantemente tenía problemas el pobre, ¿verdad? Y él se desahogaba con los salmos, escribía los salmos. Pero vemos que él aprendió también una cosa. Y eso me gusta, lo hablamos con la mujer mucho por el tema de los pensamientos que estamos tratando, ¿no? El rey David aprendió a desahogarse con el Señor, que muchos salmos empiezan diciendo: mis enemigos me persiguen, estoy así, me siento así, estoy en el fondo del lodo. Él se sentía mal cuando lo expresaba con el Señor, se desahogaba con los problemas que tenía. Pero en el mismo salmo siempre acaba distinto. Siempre los salmos empiezan a agradecer a Dios lo que ha hecho, a recordar las maravillas del Señor, a darle gloria por lo que hace, por lo que es. Y empieza a darle gloria a Dios, empieza a reconocer quién es Dios y las cosas que Dios ha hecho en su vida y a declarar las cosas que va a hacer. Y termina siempre muy bien, con un final feliz, ¿no? Pero, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué hacía eso David? Porque para él era un ejercicio de: empiezo mal, pero aunque esté pasando por un proceso, aunque esté pasándolo mal, voy a recordar que Dios me ha sacado más de una vez de estos procesos, que Dios está conmigo, que Dios me acompaña, que Dios tiene el control y que va a seguir siendo fiel. Entonces su ánimo, su pensamiento cambiaban para bien. Esto es lo que hacía José: recordar en medio del dolor las cosas que Dios le había dado, ¿no? En el caso de José, la bendición que fue primero que él estaba en muy buena posición, que finalmente pudo tener a su familia, pero que cuando su familia llegó con hambre, con tristeza, desolados, que no sabían qué iban a hacer, él pudo ser de bendición para su familia. Él pudo ser el que salvó a su familia del hambre, ¿verdad? Entonces él se fijó en los frutos. Entonces, vamos a creer que todos los procesos tienen fruto. Todos los procesos que tú pases son para bien, son para enseñarte algo, o son para corregirte, o son para que tú seas más bendecido, o son para que tú consigas cosas en el Señor. Los procesos tienen siempre un propósito, un propósito. Y a mí me gusta siempre recordar que un proceso no es eterno. A veces parece eterno. Te das con este ejemplo del hospital. A mí se me hacía eterno, de verdad, hubo un momento que ya no había más horas en el reloj, parecía que el reloj se había parado. Se me hacía eterno, a mí. Pero Dios tenía un plan, y Dios tenía una bendición después. Y no duró para siempre, tenía un tiempo limitado. Cuando la palabra también nos dice que hay prueba, pero que va a ser un poco de tiempo, un poco de tribulación. Pero dice leve tribulación, dice un poquito. Hay un proceso. A veces los procesos duran días, a veces duran meses, algunos duran años, pero tiene una fecha de caducidad, tiene un límite y después de eso tiene un fruto. Pero todos si sabemos llevar los procesos. Entonces, vamos a terminar aquí. Pero yo quiero que te quedes con eso. Vamos a ponernos de pie para terminar, vamos a orar, pero que te quedes con eso. Si estás pasando por un proceso o lo vas a pasar, acuérdate. El proceso es algo de Dios. Es una fase que Dios quiere enseñarte algo. Entonces vamos a tener quizás ese corazón abierto, la mente abierta para decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, ¿qué vamos a sacar con esto? Ayúdame a recordar que tú estás en medio de este proceso, de esta situación. Y ayúdame a pensar lo bueno. ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Qué va a salir de esto? ¿Qué va a ser bueno para mi vida? ¿Qué va a ser de bendición? Amén.